Bien, pues nada, soy Diego, para el que no me conozca. Buenas tardes. Y hoy vamos a seguir con la sesión 11 de principios de lógica dialéctica. En este caso nos tocan, bueno, pues estudiar o comentar las páginas 301 a 365 del libro. Eh, vamos a estudiar el primer apartado que sería las categorías lógicas como formas del movimiento y de la profundización del conocer. Y en segundo lugar, el desarrollo y cambio de los conceptos, el carácter concreto de los conceptos. Bien, pues bueno, tengo que decir primero que no he podido curarme tanto el PowerPoint como el compañero Unai la sesión pasada, pero bueno, así igual nos ahorramos alguna denuncia de Colacao o empresas similares, así que eso que nos llevamos igual. Bueno, pues en este primer apartado, Rosenthal comienza con una remisión al apartado anterior porque, bueno, pues precisamente la cuestión que vamos a comentar ya ha sido, bueno, pues mencionada en el apartado anterior. Y empieza explicando que la lógica, en virtud de la cual se expresan las contradicciones objetivas, exige en el proceso de la cognición el tránsito de unas categorías a otras. Ya habíamos hablado de los conceptos tránsito, ¿no? Aquí también se vuelve a repetir esta idea de las categorías tránsito. Este tránsito que, bueno, señala que no es arbitrario, sino que hay que tener en cuenta también el papel que desempeña cada categoría. Hemos hablado de las categorías de causa y efecto, pero bueno, hay otras categorías lógicas que también pues, hay que tener en cuenta, como pueden ser la necesidad y la casualidad, o posibilidad y realidad, que lo que hacen es concretar los conceptos acerca de la conexión de los fenómenos, haciéndolos más complejos. Bueno, cito eh, textualmente un párrafo de Rosenthal. En el acto de singular de la cognición, las categorías también sirven de forma del movimiento, del avance del conocer. Sirven de escalones para penetrar en los nexos interdependencias objetivas de los fenómenos. Bueno, cuando queráis me cortáis y si tenéis alguna cosa para comentar, si voy muy rápido, pues lo siento, pero también para luego favorecer el debate o las preguntas que haya después de la presentación. Bien, a ver si el chat, ¿no? Vale. Y va, me pasa una, ¿no? Ah, no. Vale, pues ahora a continuación, Rosetta se detiene en pues bueno, en las categorías de esencia y fenómeno para, bueno, concretar un poco lo que he comentado anteriormente y en concreto se refiere a, bueno, pues a cuál es el análisis que hacen de estas categorías, ¿no? De la esencia y fenómeno, pues bueno, dos de los autores idealistas más importantes de la filosofía, como pueden ser Kant y Hegel. Y en primer lugar, en Rosenthal entiende que el principal error bueno, al que llegan, ¿no? El que estos autores idealistas es no comprender la interconexión dialéctica y los cambios de tales contradicciones, como esencia interna de las cosas y su manifestación interna. Bien, pues por un lado Kant eh, traza una línea de separación, digamos, absoluta entre las categorías de esencia y fenómeno y llega a la conclusión, pues bueno, de que la razón humana es incapaz de penetrar en el mundo de las cosas en sí. Ya sabemos el agnosticismo de Kant y, bueno, esas conclusiones a las que llega de que, bueno, el hombre en sí no puede, hay determinadas cuestiones que no puede conocer. Y, bueno, desde el materialismo dialéctico lo que sabemos es que la realidad objetiva y, bueno, todo lo que existe en la realidad puede ser conocida y esta se conoce a través de la experiencia, del hacer práctico y en concreto también pues ayudándonos del avance científico, ¿no? Por otro lado, Hegel somete a crítica esta tesis kantiana de la que acabamos de hablar y la somete a través de la dialéctica, ¿no? Hegel estima que la esencia existe solo si pasa a lo exterior, si se revela en el exterior y lo exterior expresa lo interior, lo esencial, al margen de lo cual lo interior resulta inconcebible. Bien, hay que tener en cuenta que Hegel, pues, sí, se basa en esa tesis dialéctica, pero bueno, también yerra, ¿no? Y el fallo en el que cae Hegel es que, pues, estudia esas categorías de esencia y fenómeno desde el punto de vista del idealismo absoluto, ¿no? Tiene en cuenta la esencia como, bueno, aquí Rosenthal establece que tiene en cuenta la esencia como si fuera un concepto existente antes que la naturaleza y el margen de ella. Y el resultado de este estudio de Hegel, de este análisis de Hegel, es que agrava esa decisión que Kant ya había trazado. Bien. Y en este punto, ¿cuál es la cuestión? Había que mostrar que los fenómenos del propio mundo material poseen un aspecto interior, esencial, y un aspecto externo, superficial.
Y hay que tener en cuenta que estos aspectos, tanto interior como esencial y externo superficial, son contradictorios por dos razones. En primer lugar, porque la esencia de las cosas y la manifestación externa de las mismas son distintas y no coinciden directamente entre sí, presenta la punta que a menudo se encuentra en total contradicción, y por otro lado, porque la esencia está escondida a la mirada directa, mientras que el fenómeno se encuentra en la superficie y es accesible a la contemplación. Por lo tanto, esencia y fenómeno forman una unidad de contrarios. Estas deben investigarse como categorías tránsito, como categorías que se presuponen y se niegan entre sí. Lucinder hace referencia aquí a varias corrientes, bueno, zoológicas contemporáneas y en la lógica idealista contemporánea que bueno, llevan a cabo determinados análisis erróneos, como puede ser el positivismo y diferentes corrientes, como puede ser el convencionalismo, operacionismo, instrumentalismo, ¿no? Y otros ismos de moda que dice Rosenthal, que lo que hacen es, bueno, niegan la tesis de que el conocimiento puede reproducir la esencia objetiva de las cosas. Y por otra parte, el notomismo sí que reconoce que las cosas tienen una esencia, pero esta esencia se encuentra en Dios, en una tesis totalmente idealista. Bien, seguimos. Y lo importante en esta cuestión es que en la dialéctica de las categorías de la esencia y fenómeno estriban en resolver, en superar la contradicción que entre ellas se da en el proceso del conocer. Bien, para resolver esta contradicción, en esa lógica del movimiento del pensar, nos podemos encontrar en dos etapas. Dos etapas que, si bien es cierto que forman parte de un proceso único, ok, si bien es cierto que esas forman parte de un proceso único, una relativa independencia. Además, en cada etapa de esta lógica del movimiento del pensar, nos encontramos ante contradicciones específicas que es necesario resolver. Bien, esta primera etapa sería la del movimiento del pensar desde el fenómeno hacia la esencia. Por lo tanto, en esta primera etapa, Rosenthal establece que se contrapone lo que se transforma rápidamente a lo que posee relativa estabilidad. Bien, este último apunte es uno de las dificultades ante las que se encuentra el empirismo, representado por James, que no consiguen resolver esta contradicción. Y hay que tener en cuenta que la dialéctica de la cognición estriba en que, reduciendo lo más externo a lo interno, a lo relativamente estable, pone a descubierto la esencia de los fenómenos, sus leyes. Y claro, esencia que no es invariable. Esto es variable y además está sujeta a un gasto de desarrollo. Y además, Rosenthal habla aquí de esa estabilidad relativa que cuenta la esencia. No tiene una estabilidad absoluta, sino que solo puede hablarse de la estabilidad de la esencia cuando se la relaciona con las manifestaciones externas, que estas manifestaciones están más sujetas a cambios. Bien, y por último en este punto, Rosenthal apunta que la ciencia, ¿no? Cuando pugna por un éxito, creo que sí, pugna por un éxito, cuando se descubre la unidad en su condición de algo relativamente constante, cuando esto último se infiere la explicación de las manifestaciones externamente variables. Aquí pone el ejemplo bueno, del resultado de las investigaciones a las que lleva Mendeleev, ¿no? Que encuentra el, el peso atómico como algo constante, que se va, bueno, no sé el tema, así que no, no me meteré mucho más allá porque no la quiero liar. Vale, la segunda etapa sería la del movimiento del pensar desde la esencia hacia el fenómeno. Bien, pues una vez hemos descubierto la esencia, ¿no? Nos basamos en ella y la utilizamos para aclarar diversos fenómenos. Por lo tanto, la esencia en este momento se revela como algo estable, como lo permanente y, ya hemos hablado de esa unidad de contrarios, tiene que transformarse en lo contrario, en lo cambiante, en lo agitado, en lo móvil. Bien, aquí se hace referencia otra vez a ciertas corrientes, ¿no? Que llegan a análisis erróneos y... Epa, ¿qué pasamos? Epa, ahí estamos. Vale. ¿No? Bueno, aquí se hace referencia a ese enfoque unilateral racionalista que no es hacer todo porque intenta ajustar directamente, digamos, mecánicamente, ¿no? Intenta meter la esencia al fenómeno, sin tener en cuenta pues, las particularidades del fenómeno, ¿no? Y sin tener en cuenta también esas relaciones que surgen entre lo interior y lo exterior. Bien, cito un párrafo textualmente: cuando el conocimiento, pasando del exterior al interior para descubrir la esencia de los fenómenos, hace abstracción de la inestable forma de los mismos, de las conexiones externas fenoménicas que originan dicha inestabilidad, efectúa una abstracción plenamente justificada y necesaria. En cambio, cuando el conocimiento pasa de la esencia a los fenómenos, cuando esto se aplica a la esencia, ya no cabe hacer abstracción de las conexiones internas. O sea, no se puede negar esa relación que existe entre la esencia y el fenómeno, pues sería algo metafísico.
efectivamente, esencia y fenómeno se encuentran relacionados a través de una serie de eslabones de carácter inmediato, sin el análisis de los cuales es imposible establecer la coincidencia de la esencia con el fenómeno. Vale, para aclarar toda esta cuestión, aquí Rosenthal hace referencia o menciona el ejemplo de Marx y la plusvalía. Sabemos que Marx, pues en ese análisis concienzudo que hizo del modo de producción capitalista y de las relaciones económicas que subyacen al mismo, pues encontró la plusvalía como esencia de todas las formas de beneficio capitalista. Claro, una esencia que, que no se manifiesta de la misma manera, ¿no? Esto creo que ya lo hemos visto en apartados anteriores, que esta plusvalía puede manifestarse tanto en beneficio, renta del suelo, en interés. Bien, hay determinados economistas burgueses, reformistas, revisionistas, que critican esta afirmación, bueno, en el sentido de que sí, efectivamente, dan la razón a Marx, pues bueno, respecto al capitalismo del siglo XIX, pero bueno, pues afirman, ¿no?, que esa doctrina de Marx y es el conocimiento al que llegó, pues ha envejecido y bueno, Lenin, que también estudió concienzudamente el modo de producción capitalista y en concreto, pues bueno, la etapa en la que se encontraba, la fase imperialista, llegó a las siguientes conclusiones, que si bien es cierto que en ese desarrollo del propio modo de producción capitalista se habían efectuado determinados cambios, ¿no? Como puede ser, pues de hecho se habla más adelante, ¿no?, de todos esos cambios pues bueno, que no alteran la esencia del capitalismo, pues la acumulación del capital, la formación de los monopolios, esa fusión del capital industrial con el capital bancario, pues bueno, todos esos cambios no cambian no alteran la esencia del modo de producción burgués, ya que bueno, pues la contradicción principal, es decir, que los medios de producción se encuentren en manos de los capitalistas y que los obreros que están desligados de esos medios, o bueno, se encuentran privados de esos medios de producción, estén obligados a vender su fuerza de trabajo, sigue existiendo y por lo tanto esa esencia no ha desaparecido. Por lo tanto se mantiene tanto en la etapa del capitalismo premonopolista como en la etapa monopolista, ¿no? Y además, eso, existen determinadas condiciones que no acaban con esa esencia del capitalismo. Bien. Un segundo, digo que hay un error en la diapositiva anterior, en la cita. ¿Dónde? En la anterior. En la anterior. Quería hablar contigo de, no, o sea, no Vale. debatir en contra, sino a favor de la interseccionalidad, que también quería añadirte las nuevas identidades no binarias, que no es lo mismo que identidad. Bueno, sin más, que quería hablar de esto. Pero ¿Cómo esto? algún día te apetece, nos tomamos un trago y... Adrián. Adrián, porfa, tira el micrófono. Enhorabuena. ¡Hostias! Perdón. Nada. Y aquí que... Vale, ya está. por- No capacidad de extracción de las conexiones externas, no perdón. internas. Internas he puesto, perdón. Sí. Externas, vale. Claro, si estás tienes la esencia y quieres conocer lo real, si sabemos que las crisis de capitalismo tienen que ver con crisis de sobreproducción, alguien no puede decir, a mí me da igual que haya sido un mal año agrícola y que el desencadenante haya sido ese, porque no es esencial al capitalismo el que haya un año de sequías y malas cosechas. Vale. No, tú tendrás que conectar porque las dinámicas internas del modo de producción capitalista, en un momento dado se desencadena la crisis, justo puede estar relacionada con una situación externa. Aquí te presentando habla de peripecias, cosas muy diversas que se relacionan con lo interno, con lo necesario, y entonces se desarrolla el fenómeno real, que no se reduce solo a la explicación de la esencia. Vale. Y claro, para explicar lo real, entonces, no te basta solo con la esencia, sino que tienes que ir desde la esencia hasta todo tipo de conexiones externas. Vale, pues habrá sido un error igual de transcripción, así. Pero bueno, que muchas gracias por la aclaración y por el apunte. Vale, pues pasamos a la siguiente entonces, si no hay nada más para comentar. Y nada, Adrián, tranquilo. Vale. Rosenthal, siguiendo con Rosenthal, bueno, menciona que bueno, hay algunas categorías filosóficas generales, ¿no?, como puede ser la materia, el espacio, el tiempo, la necesidad, que cuentan con cierta estabilidad, ¿no? Y estas se presentan como puntos de apoyo de la cognición y se enriquecen gracias al avance de los conocimientos sobre la naturaleza, pero no dejan de ser, en su esencia, lo que eran, por ejemplo, antes y después de los novísimos descubrimientos de la física acerca de la materia, ¿no? Estos, pues hablamos otra vez de las categorías filosóficas como factor estable e inmutable del proceso de cognición. Estas, claro, no pueden quedar separadas de los conocimientos concretos sobre los objetos de la realidad, conocimientos que cambian rápidamente
bueno, pues por el propio desarrollo del hacer práctico, ¿no? Aquí nos encontramos ante esa contradicción entre esas categorías filosóficas ¿no? que hemos visto que se revelan como estables y esas cambiantes representaciones concretas de la ciencia sobre la naturaleza. Esta contradicción solo va a poder resolverse si se tiene en cuenta la conexión dialéctica y la interacción que entre ambas partes existe. Si no, será insoluble. Bien. Vale, para acabar con este primer apartado, Rosenthal establece que las categorías filosóficas sirven de puntos de apoyo de la cognición, de las formas lógicas de pensamiento, precisamente porque son estables, inmutables aun cuando varíen los conocimientos concretos, porque reflejan las propiedades universales de los objetos estudiados por las ciencias especiales. Bien, y para acabar llega a dos conclusiones. Por un lado, que no podemos identificar los conceptos científicos naturales, ¿no? Que están en un proceso de constante cambio y desarrollo, con esas categorías filosóficas que hemos dicho que eran o que se revelaban como estables y además que reflejan las propiedades generales y las leyes del mundo objetivo, ya que bueno, puede llegarse a la idea de que los cambios de las representaciones concernientes a la materia, causalidad, pueden conducir a la caducidad de dichas categorías. Por otro lado, tampoco podemos conferir un valor absoluto a ese momento del desarrollo, a la nueva identidad entre lo estable y lo variable en el conocimiento, porque podemos dejar la puerta abierta al agnosticismo y a determinadas utilizaciones relativistas. Tenemos que tener en cuenta que el conocimiento es la unidad de lo estable y de lo variable, unidades de contrarios, momentos que estén conectados entre sí y que se fecundan recíprocamente. Vale. Pues ya pasaríamos al siguiente apartado. No sé si aquí alguien tiene algo que comentar o lo hacemos los dos apartados y luego... Vale, perfecto. Pues en este segundo apartado, el desarrollo y cambio de los conceptos, el carácter concreto de los conceptos. Bien, en primer lugar, Rosenthal en este apartado, bueno, recuerda algo de lo que hemos estado comentando anteriormente y que además hemos estudiado concretamente en uno de los apartados, ¿no? Ese carácter histórico del proceso del conocimiento, ¿no? Que va del no saber al saber, de un conocimiento más profundo, del conocimiento de las partes externas de los fenómenos al conocimiento de los aspectos internos, el conocimiento de las leyes del mundo objetivo, etc. Y menciona que en la ciencia, ¿no? En ese proceso de conocimiento, pues todos los conceptos que tenemos sufren modificaciones, bueno, no todos, sino que bueno, los conceptos que tenemos sufren modificaciones y estos se van perfeccionando, digamos, de una manera paralela a los avances que ha efectuado el hombre en su estudio del mundo. Esto se debe a dos causas. Por un lado, por el propio desarrollo de la realidad objetiva y esa contradicción que surge entre los viejos conceptos y las nuevas condiciones, contradicción, digamos, que es más acuciante igual en las ciencias sociales, porque la sociedad, comenta Rosenthal, ¿no? Que se desarrolla y cambia más rápidamente que la propia naturaleza. Y hay que tener en cuenta también la siguiente causa, que los conceptos y las representaciones relativos al mundo objetivo no pueden surgir de una vez de manera acabada y completa. Y ahí es donde estriba esa regularidad en el avance de la concepción científica. Luego, recuerda también ese carácter social con el que cuenta la evolución del conocimiento, que se encuentra estrechamente relacionada con las condiciones históricas de la vida de la sociedad, que además encontrándose una relación de dependencia respecto al desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Hace mención a cómo de importante es que el orden social imperante pues, cree un clima favorable para ese desarrollo de la ciencia. Y... ¿Me he pasado? No. Vale. Y bueno, también se refiere a los conceptos científicos como históricos, porque estos reflejan un determinado estadio de los conocimientos alcanzados en tal o cual periodo de la evolución de la ciencia. En este sentido, dice Rosenthal, puede decirse que la historia del desarrollo de los conceptos de la ciencia refleja la historia del desarrollo de la sociedad misma y, en todo caso, está indisolublemente ligada al mismo. Bien, pasamos. Aquí combate, de alguna manera, esa concepción que determinados autores, ¿no? tenían sobre el carácter apriostérico de los conceptos, esa tesis kantiana, y bueno, lo demuestra pues, basándose en el avance científico y en la transformación radical de conceptos que podemos encontrarnos en diferentes ramas. Esta tesis fue defendida por algunos naturalistas como Heisenberg, que se basaba en esta tesis kantiana sobre el carácter apriostérico de los conceptos, y bueno, lo que
Esta doctrina sostiene que el carácter heurístico de los conceptos implica su independencia respecto a la experiencia y, por consiguiente, a la evolución histórica de la misma. Digamos que se hace una abstracción, ¿no? Por ejemplo, aquí se pone el ejemplo de los conceptos de espacio y tiempo. Rosenthal pues, combate con esta tesis con, pues, bueno, con el apunte que llevó a cabo en su momento P. Langevin, ¿no? Que los conceptos de tiempo y espacio no pueden ser a priorísticos. A cada etapa de nuestros conocimientos, a cada estadio en el desarrollo de nuestras teorías acerca del mundo físico, corresponde una determinada concepción acerca del espacio y del tiempo. Bien. Vale. Entraremos a hablar ahora sobre el desarrollo y cambio de los conceptos, el cual se efectúa en diferentes direcciones. Y luego, pues bueno, cada dirección nos meteremos en ella más detenidamente. En primer lugar, en conexión con ese contenido científico, ¿no? Con ese avance en ese proceso de evolución del conocimiento, se forman nuevos conceptos. En segundo lugar, evolucionan, se puntualizan y se modifican los conceptos viejos, adquiriendo estos nuevos contenidos sobre la base del progreso del saber. Y, en tercer y último lugar, se da un proceso de concreción de los conceptos, en el que se amplían aspectos por ellos englobados, los límites de su condicionada aplicación a diversos fenómenos en distintas condiciones, en distintos nexos. Vale, pues entremos con la primera, bueno, no sé si etapa tampoco, pero dirección o forma en la que se da ese desarrollo y cambio de los conceptos, ¿no? Con la formación y formulación de nuevos conceptos debido al cambio de contenido de los conocimientos. Vale. Se refiere en primer lugar a la historia de la ciencia, como es la historia de la aparición de nuevos conceptos, en los que encontramos su expresión, el proceso en virtud del cual el conocimiento del mundo objetivo se desarrolla y alcanza mayor profundidad. Y bueno, menciona expresamente que la formación y formulación de nuevos conceptos científicos es una prueba de que la ciencia y el hacer práctico han conquistado nuevas esferas del saber, de que el conocimiento penetra en capas más hondas de la realidad, multiplicando las partículas conocidas de verdad absoluta. En este caso, pues pone determinados ejemplos en el progreso de la ciencia, en diferentes ramas, como puede ser en la física, ¿no? Que, bueno, pues como consecuencia de ese avance científico surgen nuevos conceptos como los de electrón, protón y neutrón, el concepto de la reactividad, concepto de energía atómica, en la cosmogonía también se llegan a nuevos conceptos para, bueno, en ese análisis de la galaxia. Pavlov y sus discípulos en fisiología formulan nuevos conceptos también. Y en el ámbito de las ciencias sociales, la Revolución Socialista de octubre de 1917 bueno, crea la necesidad de formular nuevos conceptos que reflejen las nuevas relaciones sociales, ¿no? que surgen de esa revolución. Por ejemplo, conceptos como soviets, industrialización, colectivización, democracia popular, bueno, pues surgen como consecuencia del triunfo de la revolución y el establecimiento de las nuevas relaciones sociales. Y además reivindica esa capacidad que tiene el socialismo de aplicar en interés de la humanidad cualquier éxito de la ciencia. Vale. Bien, pues esta creación de nuevos conceptos, ¿no? O esos nuevos conceptos surgen de manera diferente en la ciencia. Rosenthal menciona aquí dos procedimientos. Por un lado, mediante la sustitución de esos viejos conceptos, ¿no? Que no resisten la experiencia en hacer práctica a las personas, por conceptos que reflejan acertadamente el mundo objetivo real, por ejemplo, el fluido eléctrico, ¿no? Que es un concepto que se queda obsoleto pues debido precisamente a la experiencia en hacer práctica a las personas. Y por otro lado, estos nuevos conceptos también surgen como consecuencia de la precisión de los límites de esos conceptos. Esto es, los conceptos que en su día surgieron como consecuencia de un proceso de conocimiento anterior no se desechan sin más, sino que simplemente pues, se limita las esferas de su aplicación. Pues estos serán aplicables, pero solo en un estrecho círculo de fenómenos. Bien, los nuevos conceptos amplían la esfera del conocimiento, reflejan una esencia más honda de las cosas, incluyen en la órbita de la ciencia procesos de naturaleza cualitativamente más complejos. Estos, hablamos de los nuevos conceptos, surgen precisamente porque el conocimiento, al hacerse más profundo, se encuentra con esferas cualitativamente nuevas, a las que no pueden aplicarse solo con limitaciones. Que no pueden aplicarse solo con limitaciones. Vale. Vale. Acabamos ya con este punto. Ya hemos comentado que ese desarrollo del conocimiento
pues crea la necesidad de formar nuevos conceptos, de utilizar nuevos procedimientos de investigación, ¿no? que a la vez expresan esa diferencia cualitativa en comparación con los objetos estudiados hasta entonces por la ciencia, proceso en el que, por supuesto, surgen contradicciones. Bueno, por lo común, el conocimiento se mueve del siguiente modo. Basándose en lo logrado, en esos viejos conceptos, la ciencia pasa a investigar una esencia más profunda de las cosas. No, menciono este último párrafo y nos pasamos a la siguiente forma de desarrollo y cambio de los conceptos. Vale. El futuro desarrollo de las representaciones físicas acerca de la materia exigirá, sin duda alguna, la formulación de nuevos conceptos y teorías que resolverán y superarán las numerosas dificultades y confusiones que existen en la presente etapa del desarrollo de la ciencia. Algunos conceptos que poseen ahora una amplia esfera de aplicación quedarán a su vez limitados, resultarán insuficientes para expresar un nuevo contenido del saber, tal es la dialéctica del desarrollo de los conceptos. Bueno, en este párrafo se aglutina un poco todo el apartado, ¿no?, del que hemos estado comentando. Vale, la segunda forma de desarrollo y cambio de los conceptos, hablamos de la puntualización y profundización de viejos conceptos que adquieren nuevo contenido a base de los nuevos datos de la ciencia y del hacer práctico. Vale, ya hemos comentado antes, ¿no?, al hilo de que algunas categorías filosóficas generales contaban con cierta estabilidad, ¿no? Hay algunos conceptos científicos que también cuentan con esta estabilidad, con una vitalidad extraordinaria, conceptos como materia, movimiento, espacio. ¿Por qué cuentan con la estabilidad? ¿No? Porque esos conceptos reflejan las conexiones y las relaciones más esenciales de las cosas, aspectos y formas importantes del desenvolvimiento objetivo que, que tuvieron que ser en cuenta en su momento para, ¿no?, bueno, en ese estadio de conocimiento científico en el que surgieron, ¿no?, de los cuales, de estos conceptos, no habría podido prescindir el conocimiento científico ni las primeras etapas de su existencia. Por lo tanto, en este caso también, lo estable y lo variable volvemos a encontrarnos como, bueno, pues como una unidad de contrarios, ¿no?, indisolublemente ligados. Pero claro, no nos encontramos ante el proceso anterior, ante la forma en la que se desarrollan y cambian los conceptos, ¿no?, que acabamos de mencionar anteriormente. ¿Por qué? Porque los conceptos anteriores no se sustituyen, sino que como consecuencia de ese descubrimiento de nuevos conceptos o de nuevos aspectos de los fenómenos ya conocidos, estos conceptos se hacen más profundos, se reflejan de manera más adecuada a la realidad. Nos encontramos ante un proceso de renovación de los conceptos y ante un proceso de concreción. En este proceso se revela con toda plenitud la vigencia de la ley concerniente al desarrollo del conocimiento desde lo abstracto a lo concreto. Bueno, nos hace el spoiler de que ya la vamos a examinar en un capítulo especial. Al principio, los conceptos tienen inevitablemente carácter abstracto en el sentido de que se estructuran e infieren partiendo de ciertos datos unilaterales incompletos. Y bueno, ese contenido concreto ¿no?, de todos los conocimientos abstractos se va llenando, esos conocimientos abstractos se va llenando de contenido concreto a través del hacer práctico del hombre. Y bueno, Rosenthal pone un ejemplo muy ilustrativo en relación con el desarrollo del concepto de la dictadura del proletariado, que bueno, que os animo me ha ayudado mucho para entender el apartado en general. Y bueno, empieza comentando que esa evolución del concepto de la dictadura del proletariado, bueno, se hace un planteamiento inicial, general, abstracto del problema y se va modificando. Se va concretando esa esencia del concepto y descubriendo nuevas facetas de la dictadura del proletariado. Y el elemento decisivo aquí, pues bueno, es ese desarrollo de la experiencia y en concreto de la práctica de la lucha revolucionaria. Bien, se detiene específicamente en cómo, bueno, menciona diferentes etapas, ¿no?, en esa evolución de ese concepto de la dictadura del proletariado, del concepto del poder político del proletariado como instrumento para la transformación de la sociedad capitalista en socialista. Y bueno, en primer lugar, este concepto ya se encuentra mencionado tanto en la ideología alemana como en el manifiesto del Partido Comunista, pero bueno, de una manera abstracta, ¿no?, general. Bueno, en el caso del manifiesto del Partido Comunista, pues llega Marx y Engels a la conclusión de que el proletariado efectivamente tiene que tomar ese poder político, pero bueno, Lenin posteriormente en el estado de la revolución plantea los pasos siguientes, ¿no?, de qué tiene que hacer posteriormente el proletariado con ese poder político. Sí. Por lo tanto, claro, plantea que hay que hacer con la máquina estatal de la burguesía y desarrolla ese concepto de la dictadura del proletariado. Para ello, tiene en cuenta en primer lugar bueno, los análisis que el propio Marx hace en el 18 Brumario de Luis Bonaparte de la experiencia de la revolución de 1848 a 1851.
En este caso, se llega a la conclusión de que todas las revoluciones anteriores lo que han hecho no es sino reforzar el Estado, ¿no? La máquina estatal burguesa, y lo que hay que hacer es destruirla. Bien, se llega a esa conclusión, pero en este punto también se llega a una conclusión abstracta, general, ¿no? Entonces, en Marx también, en la Guerra Civil en Francia, analizando la Comuna de París de 1971, bueno, pues cuando de alguna manera se materializa, ¿no?, esa conquista del poder político por el proletariado de una manera efímera como conocemos, pero bueno, es un precedente a tener en cuenta, ¿no?, y a saber, bueno, cuáles podrían ser los pasos siguientes a la toma del poder político por parte del proletariado. Bien, aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, que esa dictadura del proletariado se puede tener resultado en diversas formas y que esa, bueno, que se encuentra estrechamente relacionada con las propias condiciones históricas específicas del desarrollo de cada país hacia el socialismo, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí también el desarrollo, ¿no?, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que es algo que hoy en día también habría que tener en cuenta a la hora de analizar muchos de los procesos revolucionarios, ¿no?, que podrían surgir y que existen ya a lo largo del mundo, ¿no? No va a ser lo mismo la cuestión del desarrollo, o sea, la cuestión del esoterismo en Cuba, ni va a ser lo mismo la cuestión del esoterismo en China, ni sería lo mismo la cuestión del esoterismo aquí en el español, ¿no? Entonces, además, menciona, por último, esa concreción del problema de la correlación entre los diferentes aspectos y tareas de la dictadura del proletariado. En este caso menciona específicamente esa contradicción que existe entre la violencia y la actividad creadora pacífica, ¿no?, de la dictadura del proletariado. ¿No? ¿Violencia ante quién? ¿Cómo? En este caso se refiere a la violencia como necesaria, ¿no?, para, o bueno, eso es, la violencia se necesita solo para aplastar los intentos de restablecer el poder de la burguesía y para asegurar la transformación de la sociedad. Bien, y con este ejemplo ya pasamos, creo, al siguiente apartado, que ya voy acabando, que me quedan 2 diapositivas. Vale, por último hablamos de la correlación. La relatividad del concepto como expresión de la mutabilidad de las conexiones y relaciones entre los objetos. Vale, este proceso de concreción de los conceptos se debe a que los propios conceptos contienen en sí diferencias, no reflejan las diferencias de los fenómenos particulares, fueren generalizados, y además hay que tener en cuenta que cada cosa se encuentra en múltiples conexiones con otros fenómenos, ¿no? Para el conocimiento del contenido concreto de las cosas, de sus propiedades concretas, es de suma importancia el significado de la conexión y de la interacción de las cosas, pues sus propiedades se modifican inevitablemente cuando se transforman las conexiones y las relaciones entre los objetos. En este punto se hace referencia a Marx y a determinadas afirmaciones que llevó a cabo sobre el valor de las mercancías y a cómo, pues bueno, ese argumento es tomado por la filosofía idealista contemporánea y tergiversado, en virtud del cual, bueno, Marx estableció que en el cambio de las mercancías, en estas relaciones de las mercancías, no crea el valor, sino que solo se manifiesta. Bien, pero claro, esta afirmación que la formuló Marx en su momento solo tiene en cuenta un aspecto de la cuestión y no implica que Marx, pues bueno, subestima la segunda, ¿no? Como dice Rosenthal, el papel de esas relaciones entre las mercancías y su influencia sobre el valor. Vale, aquí, claro, hay que tener en cuenta que esa filosofía idealista contemporánea entendía que las cosas no tenían determinadas propiedades, sino que únicamente existían relaciones entre las cosas. Por eso lo tenía que haber comentado antes, pero bueno, me he metido ya directamente con el ejemplo. Volviendo al ejemplo, claro, ningún cambio entre mercancías es capaz de crear valor. Este se crea. Sabemos que el valor de las mercancías viene determinado por el trabajo socialmente necesario para su producción, ¿no? Y claro, pero no podemos desdeñar esa influencia que efectivamente ejercen las relaciones sobre el cambio que sufre la acción de la ley del valor en diferentes condiciones, en distintas etapas de la historia. Y claro, se refiere ahora mismo también en el propio régimen de producción capitalista, ¿no?, que es el régimen en el que el nivel de desarrollo de las relaciones mercantiles está en su máximo nivel, ¿no? Que no cabe, por tanto, hacer caso omiso del significado de las relaciones, de las conexiones entre las cosas, de su papel en la modificación de las propiedades y cualidades de las cosas, ¿no? Aquí hablamos de la interacción, que es, bueno, de carácter concreto de los conceptos y la verdad, es una consecuencia de la conexión y de la interacción universal de los fenómenos.
Bueno, importante la interacción que también subraya Engels, ¿no? Y la eleva a la verdadera causa de las cosas. Engels afirmaba que no podemos ir más allá del conocimiento de esa interacción, precisamente porque detrás de este conocimiento nada queda por conocer. Y de nuevo Engels indicó que la interacción de los fenómenos excluye el reconocimiento de algo como absolutamente primario y otra cosa como absolutamente secundaria. Confirmación de esta tesis dialéctica la encontramos como ejemplo, ¿no?, en la teoría especial de la relatividad. Claro, aquí llegamos al punto en que si afirmamos, ¿no?, que algo es absolutamente primario y secundario, pues dejamos aparte ese problema nosológico fundamental, dice Rosenthal, acerca de la relación o correlación que existe entre la materia y la conciencia. Por lo tanto, en los límites de este problema nosológico fundamental, la materia es absolutamente primario y la conciencia es absolutamente secundario. Pero más allá de estos límites, los conceptos de primario y secundario se vuelven relativos. Lo primario en una conexión es secundario en otra y al contrario. Y aquí, para terminar con este ejemplo, ¿no?, pone el ejemplo de la edificación de una casa, que en ese caso la persona que pretende edificar una casa primero piensa cómo va a ser esa casa y luego lo materializa, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que, bueno, lo material aparece como consecuencia del acto creador de la actividad humana. Y ya con esto, por mi parte, acabaría mi exposición y ya, pues bueno, lo que queráis comentar, adelante. Igual he ido muy rápido, ¿no? Se ha oído bien, a ver qué dicen. ¿No ha habido ningún comentario de hecho? No, todavía no. Estamos. Por ejemplo, luego página 10, tampoco no. Estamos en directo, ¿eh? Sí. No quiero poner sus palabras ahí. Pensaba este texto. Algo de lo que dice Vinculante. la relación sí es la dialéctica, pero Es como el asunto. es que no quiero más palabras, de verdad. Si lo quieres sacar, es interesante, ¿no? Vale, Carles tiene algo que comentar. Adelante, Carles. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo solo una cosa, y quizás luego alguna otra más. Acerca de esto último, de que, bueno, Rosenthal dice que Marx subestimara el papel de las relaciones entre las mercancías y su influencia en el valor. Yo no sé si estoy muy de acuerdo, porque el mismo en el ejemplo que pone en el párrafo siguiente, es decir, en cómo se forma el precio de producción a partir, aunque él no lo diga aquí, a partir de la ganancia media en las relaciones mercantiles, es decir, de intercambio de mercancías plenamente capitalistas, pues eso es en sí mismo una consideración de cómo afecta ese intercambio mercantil cuando es plenamente capitalista en la formación del valor, ¿no? O sea, me parece un poco contradictorio, ¿no? Yo creo que sí que lo tiene en cuenta Marx y esto es un ejemplo de ello, ¿no? Carles, ¿Sí? por abordar directamente la cuestión, de ¿Sí? hecho, lo que tú dices es lo que dice Rosenthal, ¿eh? Él saca precisamente este ejemplo como ejemplo de que Marx no subestima. Lo que dice Rosenthal en la página 332 es que ello no implica que Marx subestimara el segundo aspecto. Es verdad. Disculpa, pues entonces, vale, sí, cierto, tienes toda la razón. Había entendido, no sé si porque no he captado el no que quizás ha dicho Diego, se me ha escapado ese no, y luego... Puede ser que hablo muy rápido, puede ser. Lo siento, nada, pues como no, pero de todas maneras una cosa, ya que estamos con esto de la transformación de los valores en precio, que es a lo que
a lo que se refiere Rosenthal en definitiva, pues bueno, este ha sido un debate que ha torturado al marxismo durante todo el siglo pasado, ¿no? Y yo lo veo un poco pues como un ejemplo de la incomprensión por parte de la economía burguesa, ¿no? Justamente de la unidad de dos contrarios como son la esencia y el fenómeno, los fenómenos en que esa esencia se manifiesta, ¿no? Que no coinciden directamente. Y bueno, pues me parece que este es un ejemplo bastante bueno, ¿no? Es decir, la cosa es que el valor no coincide con el precio de las mercancías, ¿no? Con el precio de producción, ¿no? Como tampoco coincide, ese precio de producción luego se modifica en el mercado y da lugar a un precio de mercado, pues, por ejemplo, en base a la oferta y la demanda, ¿no? O sea, quiere decir que sobre el precio de producción tú todavía puedes tener otra modificación más de ese valor, ¿no? Y eso, pues bueno, ha sido un debate larguísimo, supongo que ya todo el mundo lo conocerá, ¿no? Y bueno, pues me parece que es un ejemplo de esto, ¿no? Una cosa que no se comprende, porque no se comprende que una cosa que es esencial, ¿no? Como el valor, pues se manifiesta mediadamente en los fenómenos y que ese fenómeno y esa esencia no coinciden de manera directa, ¿no? Simplemente esto. Al hilo de esta cuestión, ¿alguien quiere comentar algo más? O... Pues sí, compartir que aquí hay un montón de relaciones contradictorias y unitarias al mismo tiempo, que ibas poniendo Rosenthal, que ha comentado Carles, la cuestión del ámbito de la economía burguesa y del marxismo, al menos el marxismo ajeno a la Unión Soviética, pero ocurre también en el ámbito de la sociología, ¿no? O sea, la relación que hay también entre la ley social y la libertad individual y pretender que no es posible que existan leyes sociales si existe la acción libre, pues también es uno de los enredos en los que la sociología burguesa ha estado perdida internamente y que sigue perdida en la actualidad. O sea, de hecho, aquí hay cuestiones de fundamento epistemológico que no se enseñan hoy en día en las ciencias sociales y que son el ABC para no perderse en derroteros absolutos que van dando bandazos de un sitio a otro, ¿no? Cuando se plantean, incluso en las ciencias sociales, investigaciones cualitativas o cuantitativas, ¿no? Y también como contradictorias entre sí. O cuando luego se las quiere mezclar arbitrariamente, externamente, ¿no? Nosotros tenemos una teoría en la cual los cambios cualitativos se producen como acumulación de fenómenos cuantitativos y sabemos que necesitamos ambas dimensiones para estudiar por la sociedad, ¿no? Luego hay una cosa que me ha resultado curiosa o parece una conclusión necesaria del capítulo de Rosenthal y Rosenthal nos lo dice o no sé qué opinaréis, pero por un lado nos plantea la cuestión de las categorías a priorísticas de Kant, ¿no? Y nos dice que son falsas, las categorías provienen del conocimiento de la realidad, pero cuando llegamos a las categorías universales de la filosofía, ¿no? Como materia, tiempo, espacio, nos dice Rosenthal que como reflejan aspectos tan básicos de la realidad, existen desde los primeros tiempos que el ser humano piensa, ¿no? Porque es tan inmediato que todo lo que existe en un sitio y existe por un tiempo, que son categorías que desde el principio del pensamiento humano han estado ahí, desde el origen de la filosofía, y luego se han ido enriqueciendo. Entonces, claro, eso, bueno, pienso, bueno, aquí vemos, o tendríamos
la médula racional de que Kant conciba esto como a priorístico. Parece que lo concibe como a priorístico porque parece que está dado desde el inicio de la filosofía. Claro, es que es tan básico que la causa es a priorística. No es que las cosas se producen por causas, está continuamente evidenciado en todo lo que nos rodea, ¿no? Aunque incluso cuando esa causa se ha intentado explicar de forma mágica o de forma religiosa. Entonces, eso puede parecer que la idea de la noción de causa es ajena a la experiencia. Es que es incluso tan indefinida, ¿no? Porque saber que todo tiene una causa ni siquiera te permite saber cuál es la causa de las cosas, simplemente te aboca a intentar encontrarla, ¿no? Y me parecería que de lo que expone Rosenthal sería natural intentar ver de qué modo Kant hace esa distorsión, pero esa distorsión tiene como toda distorsión en el pensamiento, siempre tiene un fundamento real, siempre de algún modo está exagerando algo que existe en la realidad, ¿no? Y no lo dice, y bueno, sin más me he quedado pensando en que igual era pertinente. Quizás es posible que, en relación a esto último, que lo que está haciendo Rosenthal es sustituir el a priori de los conceptos de Kant por los conceptos axiomáticos, que parece que no hay que explicarlos porque son de por sí inteligibles, como el de tiempo, espacio, etc. Lo cual me parece también un error. Pero yo voy a un problema, tengo yo, que igual es que no sé leer correctamente. Pero para empezar, el título del primer acápite, las categorías lógicas como formas del movimiento y de la profundización del conocer, no corresponde con el contenido, porque habla de las categorías, las cuales han sido previamente diferenciadas de los conceptos, y todo el texto habla de los conceptos, no de las categorías. Por lo tanto, no hay un análisis del movimiento de las categorías, sino del movimiento del concepto. Primer problema. Segundo, en varias páginas, en la 302, donde define el fenómeno como lo que se transforma rápidamente, lo que no es muy estable, y la esencia, pues lo contrario, lo que es estable. La esencia, en la página 306, la esencia es lo estable, lo permanente. Entonces parece que ya tenemos la relación entre contenido y esencia, y forma, y fenómeno. Esencia y fenómeno. La esencia es lo estable y el fenómeno es lo inestable, lo mudable, lo que cambia rápidamente. Pero es que a continuación descubre que hay una serie de conceptos, que no de categorías, de conceptos, como el tiempo, longitud, etcétera, que nos dice que lo que muda rápidamente es el contenido y no el fenómeno, no la forma. Entonces tenemos, primero, categorías cuyo movimiento no ha sido explicado, el movimiento del concepto que se basa sobre todo en el movimiento de las formas, y luego conceptos especiales cuyo carácter especial no ha sido, en mi opinión, convenientemente especificado, simplemente dice que son muy generales o muy universales, en los que es al revés, lo que se mueve es el contenido, lo que cambia es el contenido, pero la forma permanece, el concepto de tiempo, el concepto de movimiento. Bueno, esto me parece bastante confuso. Confuso porque resulta que a principio teníamos conceptos, junto a los conceptos aparecen las categorías, y ahora tenemos conceptos de tipo A y conceptos de tipo B. De tipo A, aquellos en los que el movimiento es la forma y la esencia permanece, y los conceptos de tipo B en los que se mueve es la esencia, el contenido, y lo que permanece es la forma. Francamente, me parece bastante confuso. Y no basta con decir pues, que son conceptos los más generales.
Porque ¿qué significa general? ¿Dónde está el límite entre el concepto general o el concepto más general y el menos general? Es realmente, bueno, pues bastante, digamos, difícil de digerir coherentemente todo este apartado. Por otro lado, está muy bien que diga continuamente de las leyes de la dialéctica y sus leyes. Es que en realidad todo lo que aquí expresa, como pues a medida que va avanzando el desarrollo de las fuerzas productivas y el conocimiento se va profundizando, pues el contenido del concepto se va modificando. El concepto de movimiento newtoniano, el concepto de triángulo de la filosofía, de la geometría griega, el concepto de triángulo es distinto en un mundo de más de 3 dimensiones, etcétera. Bueno, pues es que yo no veo lo específico, porque me da la impresión que en la filosofía espontánea de los científicos todo esto es asumido. Por mucho que insista en que hay una gran extensión del pensamiento idealista que considera que las formas carecen de esencia, y que vivimos en un mundo de relaciones puras en los que no hay contenido material ninguno, bueno, pues yo no creo que eso sea la opinión más extendida entre los científicos. Por el contrario, me parece que ese concepto de que las teorías que se presentan como universales en una época, a medida que avanza el conocimiento, se convierten en teorías propias de un campo acotado de la realidad y no de toda la realidad, como ocurre, por ejemplo, con la física newtoniana ante la aparición de las nuevas físicas, relatividad y cuántica. Eso lo asumen todos los científicos, sin tener que ser dialécticos ni expresar como Niels Bohr, que dice que tiene una expresión que parece que está hablando directamente de la dialéctica, ¿no? No veo que eso sea contradictorio con la intuición y la forma de interpretar la realidad de la mayor parte de los científicos, con lo cual no identifico realmente qué es lo específico, lo propio del materialismo dialéctico y de la filosofía dialéctica de las categorías que aquí se quiere expresar. Tiene Enrique levanta la mano también. No sé si alguien quiere responder o hacer alguna consideración en este punto o que le den Enrique primero y luego comentamos todo a la vez. No sé. Yo, bueno, digo una cosa sencilla. Perdón, Enrique, una cosa sencilla. En la página 316, Rosenthal dice que este modo de abordar el estudio de los conceptos es impuesto a la fuerza por los hechos objetivos al investigador contemporáneo de la naturaleza, el cual, consciente o espontáneamente, aplica la dialéctica a sus trabajos. Esta tesis de que en el estudio concreto el investigador natural llega forzadamente a conclusiones dialécticas porque comprende la interrelación entre el ser y el pensar, por lo menos dentro de su campo, es una tesis que había expuesto explícitamente Engels. Ahora no recuerdo si es en la introducción a la dialéctica de la naturaleza, si es en el Anti-Turing, ahora no me acuerdo exactamente. Pero él expone cómo, en el conocimiento preciso de su campo, los científicos naturales, ya decía algo así como que se pone en su cabeza la dialéctica de las cosas. Y eso es una prueba de que la dialéctica no hace más que reflejar la realidad y que es una prueba que los que investigan una parte de la realidad, sean o no filósofos, piensan dialécticamente en su campo. Ahora, lo que hace el materialismo dialéctico, lo que hace la filosofía es hacer una sistematización, una concepción integral del mundo basada en esos principios. Porque lo que ocurre en el campo de la filosofía idealista, en el campo de la filosofía burguesa, es que a la hora de generalizar, apoyándose en uno u otra absolutización, se desvían de este camino que los científicos naturales siguen correctamente en su campo de acción, pero quizás si les preguntamos qué piensan en otros campos, por ejemplo en el campo de la sociedad, pues igual allí nos desvían hacia conclusiones religiosas, voluntaristas, etc. Entonces, lo específico del materialismo dialéctico es sistematizar el pensamiento dialéctico para el análisis de todos los aspectos de la realidad
para que sirva de punto de apoyo para todas las ciencias. Enrique, ¿tenías alguna cosa? Sí, yo creo que es necesario, no sé, poner cada afirmación en su definición. Al menos para mí, efectivamente me confunde, como dice Joaquín. A ver, ¿por qué? Eh, y es una pregunta que yo tengo. ¿Por qué las categorías filosóficas generales son filosóficas? O sea, yo sé que el autor no me va a estar regresando a aspectos de definición, pero yo creo que sí es necesario porque revuelve el manejo de la palabra concepto con el de categoría, y le da una doble definición a concepto. En la página 331 dice, habla de las categorías filosóficas como conceptos y vuelve a lo que él llama categorías filosóficas de el tiempo, eh, la materia, y no entiendo cuál es esa diferencia en el manejo de concepto o categoría. Después maneja el concepto de categoría en el caso de contenido, forma, causa, efecto, posibilidad, necesidad. Entonces, ahí la verdad, tendré que leer otra vez, no sé, porque siento que hay sí, una vuelta a ciertas afirmaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque él, en el texto, en las primeras lecturas que hicimos, él define el concepto como célula básica inicial del proceso de cognición. Y entonces no es un concepto tal como lo dice en la página 331. Hay una contradicción ahí. Un, un comentario más. Yo sé que hace buen rato, por ejemplo, escuché de Joaquín, espero haberme equivocado o haberlo escuchado mal, el hecho de que no tomemos en cuenta o no consideremos el asunto de la importancia de los ejemplos. Y sí lo digo porque sé que es un aspecto naturalmente político y que no es el centro del debate de este taller, pero eh, sí lo digo y sí lo tengo que decir. Él maneja en la página 329 el hecho de que dice el texto, dice que se haya creado primero la forma del Estado socialista soviético y luego la de democracia popular, no sé a qué se refiere, ha puesto de manifiesto que la dictadura del proletariado encuentra su expresión concreta no en una, sino en varias formas. Esto es, en mi opinión, ahí Rosenthal está encubriendo al estalinismo, ¿no? De hecho, pone como ejemplo posterior el 21 Congreso, este, donde supuestamente Khrushchev pretende vencer, dicen los historiadores, a los antipartidos que querían eh, poner término a la desestalinización. Entonces, a lo mejor no es lo central, sin embargo, en todo caso habría que reclamarle, hubiera que haberle reclamado
mejores ejemplos que ese, precisamente, de la dictadura del proletariado y del contexto histórico en el cual lo está haciendo. Yo entiendo que lo está haciendo en ese momento. Sin embargo, hace afirmaciones en el sentido de que el socialismo ya en el mundo es un hecho, cosa que venimos a ver que no fue así. Gracias. ¿Sí? A ver, sí, ahora mismo. Vale, Carles, adelante. Sí. ¿Se había adelantado? Carles, ¿habías levantado la mano? Quien la ha levantado soy yo, Joaquín. Vale, vale. No, no. Joaquín. Vale. Sí, Joaquín, adelante. Sí, bueno, no voy a entrar en el comentario que me parece muy pertinente de Enrique, sino que quiero volver a otra cuestión que me parece de nuevo contradictoria, que es la idea de verdad. Ya no solo la contradicción entre forma y contenido y la flexibilidad de uno y otro, que luego se postulan de forma inversa, sino el concepto de verdad. En la página 314, al inicio de toda la reflexión, bueno, al inicio no, porque empezaba en la 300, pero, a ver, dice lo siguiente. Perdón, la 315, la primera línea de la 315. A estas leyes está subordinado también el desarrollo, el cambio de los conceptos. Como quiera que el movimiento desde las verdades relativas hacia la verdad absoluta constituye una ley específica del conocer, repito, una ley específica del conocer es el movimiento de las verdades relativas hacia la verdad absoluta. Y luego viene todo el desarrollo, claro. Va viendo cómo, pues, a lo mejor no es la forma lo que cambia, es el contenido, pues a lo mejor los conceptos, las categorías son tal, no sé qué, y llega a la página 335, la última, la 335, recordemos la frase anterior, y dice, en el párrafo de en medio, en este relativismo radica el carácter concreto de los conceptos. Y el final del párrafo, las cambiantes propiedades de las cosas exigen del concepto de verdad una flexibilidad y un carácter concreto máximos, pues también el concepto de verdad es relativo. ¿En qué quedamos? ¿Una ley del conocimiento es el avance desde las verdades relativas a la verdad absoluta? ¿O la verdad, el concepto de verdad es también relativo? Es decir, o es un a priori el concepto de verdad absoluta, y ahora resulta que lo ha destruido con este análisis que ha realizado. Es todo de una ambigüedad conceptual que se puede admitir en la economía y en la sociología, pero no en la filosofía. ¿Alguien tiene algo más? Pero yo creo que Enrique la tenía ya levantada antes, ¿eh? No sé cómo se puede quitar lo de levantar la mano o... Mira, Carles ha levantado la mano ahora. Sí, Carles. Sí, bueno, a ver, a mí se me ocurren unas cuantas cosas. Yo entiendo las objeciones que se hacen al libro de Rosenthal y en realidad se están poniendo objeciones a lo que es la propia lógica dialéctica, ¿no? Y desde mi punto de vista son perfectamente comprensibles, ¿no? O sea, a ver, aquí esto es una sistematización del pensar, de cómo
eso es la lógica, ¿no? De cómo piensa y conoce el mundo la materia pensante que somos nosotros, ¿no? O sea, se trata de esto, ¿no? Entonces, claro, en primer lugar, esta sistematización en la historia de la lógica es relativamente nueva, ¿no? Eso la empezó Hegel, la esbozó muy someramente Kant, como hemos visto a lo largo de esta exposición, pero en realidad tanto uno como otro desde una vertiente idealista. Por tanto, no es hasta que se pone el marxismo a la tarea, y en concreto el primero que hace algo es también muy preliminar, es muy incipiente, es Engels, porque Marx lo que hizo es aplicarlo directamente a la sociedad capitalista, pero él no hizo una sistemática, y me parece que en alguna carta por ahí se lo pone como tarea que debería hacer, pero no la hizo, él lo aplicó en la práctica. Entonces, esto es en la historia lógica es relativamente nuevo, ¿no? Y da la impresión de que aquí se pide que te den un producto acabado, ¿no? Es decir, una cosa cerrada, acabada ya, ¿no? En primer lugar, eso no es posible porque es muy nueva, ¿no? En lo que es la historia de la lógica apenas tiene 150 años, menos. Por tanto, claro, exigirle que te dé un producto acabado, cerrado, pues ya de entrada va contra el mismo principio de lo que es la dialéctica, ¿no? O sea, va contra ese mismo principio, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, claro, es que por el propio tema que trata, tiene que ser, o sea, parece contradictorio muchas de las cosas porque lo es, porque tiene que serlo. Quiero decir, es como casi imposible que no sea contradictorio lo que se expone, ¿no? Y que tenga que estar constantemente matizándose la verdad absoluta, pero no absoluta, la verdad, o sea, todos estos conceptos, ¿no? Pues que se tienen necesariamente que estar matizando a cada paso, da esta idea como de ambigüedad y tal, y de contradicción, porque efectivamente tiene que ser así. La propia realidad es contradictoria y el propio pensamiento sobre esa realidad es contradictorio. O sea, no puede ser de otra manera, ¿no? Por otra parte, también hay un problema con lo que es el lenguaje, ¿no? El propio lenguaje es expresión de todo esto, pero tiene unas limitaciones propias, ¿no? Entonces, claro, esto se trata de expresar con los términos del lenguaje, ¿no? Que tienen la limitación que tienen, y esos términos refieren a conceptos que se dotan de más contenido, etcétera, 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 ¿no? Pero los términos siguen siendo los mismos, ¿no? Y claro, eso es en sí mismo un problema, pero hay que entenderlo como tal, ¿no? Y luego, para acabar, claro, no hay que olvidar de que nosotros, todos, nos guste o no nos guste, venimos de la sociedad burguesa. Estamos empapados de la propia lógica de la sociedad burguesa, que por simplificar mucho se puede asociar a la lógica formal y tradicional, etcétera, etcétera. Y además estamos marcados por esta manera de ver el mundo, ¿no? Es decir, una manera no dialéctica, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es una impronta de la que cuesta mucho desprenderse, ¿eh? Bueno, nadie se ha desprendido de esto del todo. Y claro, pues desde esa perspectiva, que nos guste o no nos guste, es la que tenemos, es muy difícil valorar no ya un libro como este, que por supuesto que tendrá sus limitaciones y como ya he dicho, ¿no? Pero hay que ponerlo en el contexto que hay que ponerlo, ¿no? Y la propia lógica dialéctica, ¿no? Pues hay que valorarla en este sentido y viniendo de donde venimos, ¿no? Una cosa más, por lo que decía antes Joaquín, sobre los conceptos y, bueno, sí, evidentemente los científicos de las ciencias naturales pues operan de manera espontánea, ¿no? En función, como ha dicho David, de que la realidad a la que estudian se impone como lo que es, ¿no? Y ellos pues
proceden dialécticamente aunque no lo sepan, ¿no? O sea, aquí es como decía Marx, ¿no? No saben lo que hacen, pero lo hacen. Lo hacen así porque la realidad les fuerza a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces ellos no son conscientes de esto y no pueden serlo porque ellos no se dedican a pensar sobre cómo piensan, sino que se dedican a otra cosa, ¿no? Entonces, claro, pues, sí, tú le plantificas algunas de estas cuestiones a los científicos de las ciencias naturales y casi que te miran como por encima del hombro, ¿no? Pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que todo esto qué es? ¿Para qué sirve, no? Pues bueno, yo creo que, como ya hemos visto, sirve, ¿no? Sirve y por ejemplo, para dirigir hacia dónde tiene que ir la investigación en multitud de campos, ¿no? Pero claro, es cierto, los científicos de las ciencias naturales operan de manera intuitiva, forzados por la propia realidad a la que se enfrentan y no tienen una conciencia, o al menos no la tienen plena de cómo cómo piensan sobre esa realidad. Y nada más. Vale, Carles. Bueno, comparto unas cosas respecto al comentario de Enrique. Enrique, cuando aquí dice Rosenthal que la filosofía se encarga de los conceptos universales, bueno, dos cosas. Primero, lo más fácil. Rosenthal no ha definido en el libro categoría y no ha distinguido abiertamente, no ha entrado a distinguir entre categoría y concepto. O sea, él no ha hecho la distinción. Usa en un momento un nombre, en otro momento otro, pero no nos ha explicado cuál es la diferencia. Así que no lo ha considerado relevante hacerla. Entonces, si nos preguntamos en el libro de Rosenthal en qué consiste esta diferencia, pues no está explicitada. Ese es el hecho. Si esto es un error esencial o no, si no se puede entender del todo, si no se aclara esta cuestión o no, eso lo podemos discutir. Pero aquí no está expuesto qué diferencia claramente un concepto de una categoría. Solamente se nos habla de vez en cuando de las categorías lógicas del pensar y no se nos ha hablado de más categorías que las categorías de la filosofía y a veces de la lógica, que es una parte de la filosofía. Vale. En segundo lugar, cuando dice Rosenthal que la filosofía se dedica a trabajar con los conceptos más universales, esto parte de lo que aclara Engels en el Anti-Turing. Y la definición que deja, o el campo de desenvolvimiento de la filosofía, en el que deja la propia ciencia a la filosofía desde el siglo XIX, una vez que la ha vaciado ya de la necesidad de explicar la naturaleza y la sociedad humana, porque han surgido ya ciencias sociales que explican eso, lo que dice Engels es que no le queda más tarea a la filosofía que explicar las formas más generales del movimiento de la materia inorgánica, orgánica, la vida social y el pensamiento. Entonces, este es el punto de partida marxista de toda la filosofía soviética. La filosofía soviética se debe dedicar a las formas más generales de la materia y, por tanto, también a los conceptos más generales. Entonces, la definición filosófica de materia es la que nos da Rosenthal en el libro, ¿no? Y que es la que establece, la que aclara Lenin en materialismo y empiricismo. La materia es toda la realidad objetiva con la que se relaciona el ser humano como parte de ella, ¿no? Y que comprende. Todas esas definiciones generales que tienen que ver tanto para todas las formas de movimiento de la materia, de esas se encarga la filosofía. Una vez que uno se adentra en un campo específico en una forma específica de la materia, pues ahí ya entra con el aparato, o sea, entra en otra ciencia, pasa a otra ciencia, ¿no? Ya no es la ciencia filosófica como... La ciencia de la filosofía es la de las leyes más generales del movimiento, de la materia, en todas sus formas, incluido el pensar. No he entendido, Enrique, la contradicción que comentas entre el concepto como célula
y lo que comenta Rosenthal en la página 331. Entonces, si no te importa luego ahondar en cuál es la contradicción esa, el concepto como célula no es más que el ladrillo, el elemento de construcción de cualquier juicio. Uno no puede hacer un juicio, ¿no? Uno no puede decir que nada sobre la realidad, sino junta una serie de conceptos, ¿no? Por eso el concepto es la célula. Solamente con un concepto aislado no puedes expresar un juicio, y entonces para expresar el pensamiento se concatenan varios conceptos. Por eso lo primero que nos va a aclarar es el concepto y después vamos a ir a cuestiones más complejas que ya son acumulaciones de conceptos que exponen de forma más compleja aspectos de la realidad, ¿no? El otro punto es que Rosenthal aquí sería muy extraño que estuviese Rosenthal defendiendo a Stalin, porque es la época de la desestalinización y es un libro impreso por una editorial afín a la Unión Soviética y que había sido impreso primero en la Unión Soviética. En una época en la cual se están publicando lo que podemos calificar de verdaderas tonterías respecto al pensamiento de Stalin, porque en esta época se publicó un manual de historia de la filosofía donde se decían, donde se juzgaba el texto materialismo dialéctico y materialismo histórico de Rosenthal de una manera absolutamente falaz, literal. Materialismo histórico y dialéctico de Stalin. Sí. El Esto es Rosenthal, lo has dicho. Ay, perdón, de Stalin. El texto ese de Stalin, de una manera que cualquier obrero soviético podría verificar si contrastaba lo que había dicho Stalin con lo que le ponían en su boca los revisionistas khrushchevianos. Claro que existió el socialismo en la URSS, existió hasta el inicio de los años 90 y su nivel de máximo desarrollo fue con Stalin, que fue el punto de apoyo de la Revolución China y el punto de apoyo de innumerables procesos de descolonización. Entonces, yo partiría de eso, ¿no? Que no se corresponda el socialismo real con conceptos ajenos a la realidad y que el socialismo real no tenga sus dificultades y sus contradicciones, eso es otra cosa. Es innegable que los va a tener, ¿no? Como era consciente el mismo Stalin y como la propia caída de la URSS demuestra, ¿no? Y por otro lado, ya volviendo a la cuestión más filosófica, Joaquín, o sea, la cuestión del movimiento, si yo creo que está claramente expuesto, lo que has comentado tú son los dos últimos puntos del movimiento de los conceptos. Por un lado están esos conceptos que en un momento dado parece que tienen una validez absoluta, como pueden ser los conceptos de la mecánica newtoniana, ¿no? O la geometría de Euclides, que parece que es la única geometría que hay, el campo total de la geometría, pero cuando el ser humano en su hacer práctico profundiza en el manejo de la materia, en el conocimiento de la materia y topa con el mundo subatómico, toda la física clásica, ¿qué es lo que le ocurre? Le ocurre el primer aspecto que menciona, el segundo proceso que menciona Rosenthal, porque el primero era el desarrollo de nuevos conceptos. Bueno, claro, si vamos a la física cuántica, se desarrollan nuevos conceptos para la física cuántica, pero al mismo tiempo, el efecto que tiene sobre la física clásica es el segundo que enuncia Rosenthal, se acota. La física clásica pierde el carácter que había parecido tener de universal y se reconoce en qué campos de la realidad esa física es veraz. Pero es que hay un tercer movimiento y que además es innegable y que está aquí expuesto por Rosenthal, que es que categorías, conceptos que ya habían existido y que tienen dentro de sí una enorme cantidad de riqueza, al desentrañar aspectos de esa realidad, resulta que esos conceptos
no se acotan ni pierden uso, pero se enriquecen. Y ese es el concepto de tiempo. Por ejemplo, a partir de la filosofía de la relatividad, el concepto de tiempo no desaparece, pero tiene todavía más riqueza en su contenido. O sea, y son tres formas de movimiento del concepto. La aparición de nuevos. El concepto que se acota, porque se había pensado que era válido para más aspectos de los reales de los que realmente podía explicar. Y el concepto general, que incluye dentro de sí aspectos de la realidad que antes no se conocían y que pasan a conocerse y que sigue estando dentro de sí. Entonces, el mismo concepto de espacio, de universo, pues también se ha enriquecido enormemente desde el siglo XIX, ¿no? El de espacio me refiero al de universo. A ver, yo creo que aquí hay un problema que es resultado del intento de, bueno, ya lo veremos cuando termine todo el texto, de mantener unos fundamentos del pensar dialéctico que no son tales, sino que son parte de una dogmática que se fue construyendo rápidamente en los años 20 y 30. Vamos a ver, en la página 310, bueno, primero, la distinción entre categoría y concepto la he hecho clarísimamente. De hecho, tuvimos una discusión en otra sesión anterior sobre las categorías. Y aquí lo vuelvo a repetir. Habla de las categorías filosóficas y los conceptos científicos. Vamos a asumir su propia terminología. Categorías filosóficas generales. Materia, espacio, tiempo, necesidad. Todas estas nos las había presentado en pares. Decía que las categorías filosóficas generales se presentan siempre en un par antinómico, causa y efecto, etc. O sea que esa discusión sí que la hay, esa distinción. Pero ¿qué nos dice en la 310 reiteradamente? Las categorías filosóficas, en virtud de su universalidad, se nos presentan como factor estable, inmutable en el proceso de la cognición. Factor estable, inmutable en el proceso de la cognición. Que lo vuelvo a repetir al final del párrafo. No dejan de ser, en su esencia, lo que eran, por ejemplo, antes y después de los novísimos descubrimientos. En esto, precisamente, las categorías filosóficas son el factor estable, inmutable del proceso de la cognición. Son el factor estable e inmutable del proceso de la cognición. Vale. Pero 2 páginas después, en la 312, nos dice: las categorías filosóficas han de ser formas del pensar suficientemente flexibles y plásticas, suficientemente móviles para incorporar y asimilar los nuevos resultados de las ciencias. La flexibilidad de los conceptos, para llamar categorías, filosóficos más generales radica en su universalidad. O sea, que eran inmutables, en la página 310, y estables, inmutables y estables, y en la página 312 son flexibles, pero claro, como son universales, su universalidad es su flexibilidad, que es no decir absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Pues que no es cierto. Que no es cierto que el concepto o la categoría de materia, tal como se entiende en la física newtoniana, o de espacio, tal como se entiende en la física, en la geometría euclidiana, sea el mismo contenido, sea exactamente lo mismo, aunque se utilice el mismo término, que la materia en la física cuántica o el espacio en la geometría fractales y en las multidimensionales. Cambia el contenido, por eso tiene el problema que he señalado anteriormente, de decir que cambia en la relación entre forma y contenido, entre fenómeno y esencia. La esencia, el contenido es estable y el fenómeno, la forma es lo que varía. Pero cuando se refiere a las categorías filosóficas, se da cuenta de que no es así. Y por eso dice que no, que es que hay unas que es al revés, que lo que cambia es el contenido, lo que se mantiene la forma.
¿De qué forma está hablando? ¿De qué forma, de qué forma se mantiene en el concepto de movimiento, o en el concepto de tiempo, o en el concepto de espacio, cuando cambia su contenido, cuando pasamos de una física newtoniana a una física de la relatividad? Ni se mantiene la forma, ni se mantiene el contenido, solo se mantiene la palabra. Con lo cual, lo que está reivindicando aquí como estable es absolutamente abstracto, metafísico. Es el término de tiempo, el término de materia, la palabra, vacía de cualquier contenido y de cualquier forma inmutables. Bueno, y el problema es que, claro, como eso es un problema profundo, que no termina de resolver, va dando bandazos de un lugar a otro. Pero no es porque sea Rosenthal, es porque es toda la interpretación, o gran parte de la interpretación, que es el pensamiento dialéctico, de matriz soviética. ¿De matriz? Soviética, lo ha dicho. Soviética. Bueno, vamos por partes. Yo invito a quien sea a que comparta un lugar donde Rosenthal expone una diferencia clara entre concepto y categoría, es decir, que aborda la distinción entre concepto y categoría. Yo he dicho que usa ambas y que en diferentes momentos, y que incluso, como ya se ha dicho, en el mismo párrafo está hablando de categorías filosóficas y a línea seguida habla de conceptos generales filosóficos. O sea que Rosenthal no ha abordado una definición explícita de por qué usar categoría o por qué usar concepto, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que en este libro no es importante con precisión saber qué es categoría y qué es concepto, porque así como se nos ha explicado qué es el salto cualitativo, qué es el cambio cuantitativo, se nos ha explicado qué es la esencia, qué es el fenómeno, no se nos ha explicado qué son las categorías. Aquí podemos decir que en consideración de Rosenthal no es esencial para la cuestión que está abordando. En segundo lugar, las categorías que se nos habían planteado como pares no eran los conceptos filosóficos universales, eran las categorías de la lógica, las del pensar. Las categorías de la lógica, las del pensar, no son las mismas que las de los conceptos filosóficos, porque los conceptos filosóficos incluyen a la lógica, pero no solo a la lógica, sino a todas las formas de movimiento de la materia, no solamente al pensamiento, sino también a la materia inorgánica, orgánica, la vida social. Entonces, no podemos, lo que dice Rosenthal sobre las categorías lógicas y lo que dice sobre las categorías filosóficas universales, no podemos confundirlo una cosa con la otra. Son dos cosas distintas. Y en tercer lugar, justo Rosenthal ha explicado en este apartado que no se puede confundir las categorías filosóficas con las categorías de cada ciencia. Entonces, obviamente, el concepto de la cuántica de la materia y el concepto de la física clásica de la materia son diferentes, pero ninguno de los dos es el concepto filosófico de materia. Son conceptos propios de la física. Incluso en el arte se podrá hablar de otro concepto de materia. Pero la prueba de la pertinencia del concepto filosófico de materia definido como todo aquello que se contrapone a la conciencia, aquello que la conciencia explora y aquello que la conciencia refleja, aquello que es dado a las sensaciones, etc. La pertinencia se prueba en el propio conflicto filosófico. O sea, esa definición se hace necesaria por las confusiones idealistas que se están introduciendo en el partido bolchevique a principios del siglo XX y que Lenin tiene que confrontar. Y se define en esa lucha porque la propia física está transformando su noción de materia y se llega a hablar de que la materia no existe. Entonces, partiendo de una revolución científica de profundización del conocimiento, se está viendo minada una concepción materialista del conjunto de la realidad, que es la premisa sobre la cual se asienta una concepción científica sistemática de la realidad. Por el hecho de que la física cuántica está llegando a conclusiones nuevas, incluso a conclusiones todavía no terminadas, incompletas, sobre qué es la materia, que hasta entonces parecía claro,
se llega a plantear que la materia no existe. Eso podría llegarse a implicar, pues bueno, que todo el materialismo no es pertinente y pues se puede subvertir la noción de causalidad, etc, etc, ¿no? Entonces, y bueno, y dejar el camino abierto para el agnosticismo, etc. Entonces, el hecho de que la categoría de materia, la categoría filosófica sea, lo que dice Rosenthal, flexible, es lo suficientemente precisa para comprender en su sentido más general qué es la conciencia y qué es la materia. Y hasta ahí llega la filosofía. Si queremos explorar la materia en sus formas más concretas de existencia, ya saltamos a otras ciencias, pero es que no le queda otra a la filosofía. Pero si por las revoluciones científicas nos confundimos filosóficamente, entonces ahí surge el problema. Por eso Rosenthal insiste que el concepto científico de materia de cada campo natural, de la física cuántica, no se puede confundir con el filosófico. Por eso, aunque el concepto de materia se seguirá desarrollando en los próximos milenios y en el ámbito filosófico seguirá siendo lo mismo. Aunque la materia es infinita y se podrá seguir conociendo infinitamente. Sí, sí, sí. El hecho de que la materia es infinita y se puede conocer infinitamente, por ejemplo, es una definición abstracta, necesaria para la filosofía, que dentro de sí contiene todo el desarrollo de pensamiento científico que aún no conocemos y en ese sentido es flexible y es elástica y al mismo tiempo universal. Y cualquier otro intento nos lleva a la confusión filosófica. Te recuerdo que Un momento, igual, tenía que levantar la mano de antes. No sé si tiene algo que comentar. Y yo dejo la discusión política para, no sé si habrá otro momento, pero la dejo para, solo comento, el mismo Rosenthal refiere a Lenin cuando dice que él precisó el concepto de dictadura del proletariado, señalando a los soviets como una de las formas concretas de dicha dictadura. Y había que revisar históricamente hasta cuándo sobrevivieron los soviets y fueron determinantes en todo lo que pasó en la URSS. Pero bueno, no, por aquello de la duración del socialismo, incluso hay corrientes que eh, plantearon su discrepancia respecto al capitalismo de Estado. Pero bueno, no es el punto, creo. Aún así está escrito aquí, lo leí y lo quise comentar. Y hay cosas pendientes, creo, en mi opinión, de este debate. Bien, donde vuelvo, yo creo que efectivamente Rosenthal, no sé si utilizar la palabra confunde o no establece la diferencia. Y es contradictorio. A ver, cuando habla, o sea, él ha venido hablando a lo largo de lo escrito de la cognición, del proceso del conocer. Y dice que en ese camino, el proceso de la cognición utiliza, requiere, necesita y forma los conceptos. Y entonces dice los conceptos no dice hablamos incluso de qué tanto permanecen, qué tanto cambian, qué tanta su dialéctica nos permite conocerlos realmente. Bueno, cuando hablamos, Rosenthal habla de las leyes de la cognición
del proceso del conocimiento en el hombre consciente. Y habla de que se necesita, y el hombre ha construido categorías lógicas. O sea, ahí es donde habla de causa, contenido y forma, causa y efecto, de ciencia y apariencia. Pero en una concepción dialéctica, porque la concepción dialéctica está en la naturaleza misma y en la sociedad. Y entonces es cuando habla de leyes específicas de la cognición. Esto es, unidad de lucha de contrarios, de desarrollo de las contradicciones, cambios cuantitativos cualitativos, negación de la negociación. Voy. En esta explicación de Rosenthal, cuando dice que hay que tener un asidero para la investigación, para el conocimiento, o sea, cuando hay inmutabilidad, refiere a categorías filosóficas universales, esto es, lo más universal, tal como se explicaba con Engels. ¿Y cuáles son esas? La masa, el tiempo y el espacio. Pero en la página 331, cuando polemiza, permítame encontrar, dice, la ciencia contemporánea aplica conceptos y representaciones de esta clase. Antes la ciencia operaba con conceptos cuyo contenido era independiente de las condiciones y condiciones concretas en que la cosa se encuentra. Bien. Y luego dice, los conceptos, por ejemplo, masa, tiempo, espacio, etcétera, se tomaban como absolutos sin tener en cuenta la compleja interacción. ¿Son conceptos? Masa, tiempo, espacio. O son categorías filosóficas universales entendidas con este planteamiento filosófico del ser y el pensar, como lo explicaba, se me olvida tu nombre. Entonces, hay ahí estoy observando algo que me confunde o al menos me revuelve. Gracias. Joaquín, creo que estás diciendo algo antes. La 331. 331 o 332, nos había dicho. No, simplemente decir que me sorprende mucho que en un marxista, y más un marxista dialéctico, pueda afirmar que puede cambiar la esencia de un concepto, puede cambiar la forma del concepto, pero si ese concepto es definido como una categoría filosófica fundamental, se mantiene, a pesar de que el conocimiento y la experiencia nos dice que ni su contenido ni su forma es la misma que antes. Bueno, es pura metafísica. Un concepto, una categoría filosófica que se mantiene a pesar de que su forma y su contenido no corresponden a la categoría filosófica tal como fue definida antes de que avanzara el conocimiento de esa forma, pues lo siento, pero es metafísico esa categoría, porque va más allá de la experiencia, va más allá del conocimiento. Hay unas contradicciones fuertes en este planteamiento de fondo. Por eso, la dialéctica, es cierto, el planteamiento dialéctico no es tan uniforme como pueda ser, pues, qué sé yo, el pensamiento spinozista o kantiano. Y las discrepancias que hay, incluso entre los sectores menos oficialistas y los más oficialistas de la propia filosofía soviética, son de calado gordo.
es que no es metafísico. Lo que ese argumento es falaz y no tiene en cuenta las propias premisas que está sentando Rosenthal, y que bueno, que Rosenthal solamente se limita a reproducirlas. Es que No, la si no categoría es Rosenthal, es el comentario que has hecho tú. claro, es lo mismo que lo que Cuando ha dicho. hablo de un marxista dialéctico me refiero a ti, no a Rosenthal. Es dialéctico, lo de marxista dialéctico. Gracias por el piropo, pero lo dice Rosenthal y lo dice Lenin. Porque la categoría de materia y conciencia en el ámbito de la filosofía, lo único que hace es precisamente identificar la relación entre ambas y la contradicción entre ambas. De eso se encarga la definición filosófica de materia. No puede hacer nada más. Por eso, esa esencia no se trastoca por el hecho de que la materia, científicamente, los diferentes campos, se continúe indagando más. Nosotros indagamos más la materia, pero en rasgos generales, la interacción y la oposición entre materia y conciencia, expresada en su aspecto más general, ya está explicado en la filosofía. Vamos a seguir profundizando con el conocimiento de la materia, lo haremos. Descubriremos cosas nuevas. Pero hasta donde la filosofía puede llegar, está expuesto de esta manera universal, estable y flexible, que impulsa al conocimiento científico a seguir indagando. ¿Existe la causalidad? Vamos a buscarla. Pero no dicen cuál es la causa de las cosas. Y la causalidad, cuando el ser humano topa con una imposibilidad de determinar la causalidad de manera directa y solo es capaz de expresarla estadísticamente porque no puede llegar a más, y algunos filósofos idealistas dicen, se acabó la causalidad, estamos en un mundo indeterminado, aquí está, la determinación es meramente estadística. Lo que la experiencia filosófica materialista dialéctica dice, ojo, que no sepamos, no podamos definir exactamente la causa de algo en toda su tremenda complejidad, no significa que no haya causalidad y no significa que no se vaya a descubrir más adelante. Por eso es un punto de apoyo el materialismo dialéctico y por eso esa definición de materia y conciencia nos libra de confusiones filosóficas de varios tipos. No nos exime de estudiar, nos obliga a estudiar lo concreto. Y Enrique, antes has comentado sobre las leyes específicas de la cognición como las leyes de los cambios cualitativos, cuantitativos, etc. Hay que decir que esas leyes no son específicas de la cognición. Esas leyes son generales de la dialéctica. Es decir, tienen que ver con todas las formas de existencia de la materia. Lo que dice Rosenthal en el capítulo 3 es esa ley general de la dialéctica, cómo funciona concretamente en la lógica. Y después se metió con cuestiones que tienen que ver solo con la lógica. Esas serían las leyes específicas de la lógica. Entonces, hay muchos momentos en los que se nos está distinguiendo entre la filosofía en general y un campo suyo que es la lógica, que es el estudio del pensamiento. Si la filosofía es el estudio de la más general, ¿no?, del movimiento de la materia, hay que tener cuidado cada vez que Rosenthal habla de conceptos filosóficos o categorías filosóficas y de categorías lógicas, que yo insisto, no hay distinción, no se ha hecho distinción. Entonces, cuando preguntas qué es la diferencia entre una categoría y un concepto filosófico, pues a mí solo me queda decir que aquí no está claramente dicho, aunque lo que sí es evidente es que Rosenthal nos está hablando siempre de categorías. Cuando las nombra para el ámbito de la filosofía, no las nombra para ninguna otra cosa más. Cuando ya sabemos, quien lea los Grundrisse, que más se habla también de las categorías de la economía política, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar a eso. Yo lo único que me parece relevante decir es que aquí no está expuesta, no está abordado el problema de la diferencia y la relación entre concepto y categoría. Simplemente Rosenthal a veces usa la palabra categoría y a veces usa la palabra concepto. Si las tomamos simplemente como unos sinónimos que no se nos han resuelto porque el autor no lo considera relevante,
pues no hay en principio mayor problema. Si buscamos intentar distinguir lo que no nos distingue el texto, tenemos que recurrir a otro texto en todo caso. Vale. ¿Veis que vayamos acabando o no digo nada? Si me dice nada. ¿Quién expone la siguiente? Sí, ¿no? Vale, pues si no hay nada más. Bueno, sí, David. Un último punto es que también sobre la relación entre la verdad relativa y la verdad absoluta, también es un punto de la dialéctica materialista. Y cómo la suma de verdades relativas nos va dando la verdad absoluta. Cuando dice Rosenthal que la verdad tiene un valor relativo, significa, dice 2 puntos. Lo verdadero en determinado tiempo y en cierta conexión se convierte en error en otro tiempo y en otra conexión distinta. Entonces, lo verdadero, ante determinada conexión, en esa situación, es indudablemente verdadero. O sea, que el carácter relativo de la verdad no es completamente relativo, no es que cualquier cosa es verdad y no lo es, sino que la verdad funciona en un ámbito de relaciones que si se transforman, pues igual lo que uno había dicho y que era verdad en un momento dado, en otro momento no es verdad, ¿no? Como por ejemplo que lo esencial es la materia y lo secundario es la conciencia, y hay etapas del proceso revolucionario o de la preparación del partido donde las condiciones de conciencia pueden ser tan débiles que sean el primer escollo a una organización revolucionaria o a la acción de las masas, ¿no? Por eso está la afirmación de que la verdad es siempre concreta, porque cuidado con la verdad abstracta, que por querer imponer una definición abstracta a todas las circunstancias, porque eso puede caer en el dogmatismo y es incapaz de guiar la acción, ¿no? Por eso hay que explorar cada situación concreta. Y todo esto no expresa más que la realidad del movimiento investigativo y del movimiento práctico revolucionario, no expresa otra cosa. Pues la verdad quiero decir, las condiciones de movimiento, cambio de Vale, pues si os parece, vamos a finalizar la sesión y nos vemos dentro de bueno, sí, dentro de 2 semanas. ¿Vale? No, ya no, perdón, se me abandono y nada. Sí, creo que no sé si tú tendrás que